La Constitución Política de Colombia de 1991 es la actual Constitución de la República Colombiana. Fue promulgada en la Gaceta Constitucional número 114 el jueves 4 de julio de 1991 y también se conoce como la Constitución de los Derechos Humanos. Reemplazó la Constitución de 1886 y fue expedida durante la presidencia del liberal César Gaviria. La Constitución colombiana posee un preámbulo, 13 títulos, 380 artículos constitucionales y 60 artículos transitorios. La Constitución colombiana tiene tres partes. La primera, que es el preámbulo, es una especie de introducción en donde aparecen las directrices que la inspiran y que sirve de guía a los gobernantes. Recientemente, la Corte Constitucional ha establecido que el preámbulo también tiene un carácter vinculante. La segunda parte es la parte dogmática. En ella se establecen los derechos y libertades de los ciudadanos que son garantizados por el Estado y a la vez cuáles son las limitaciones impuestas en el ejercicio de los mismos. Allí encontramos los llamados derechos de primera generación, que son los llamados derechos individuales y libertades públicas esenciales. Ejemplo de ellos, el derecho a la vida, al libre desarrollo de la personalidad. Asimismo encontramos los llamados derechos de segunda generación, llamados derechos sociales como el derecho al trabajo, el derecho a la huelga, el derecho a la libertad sindical. Y por último, los derechos de tercera generación o derechos colectivos, como el derecho al ambiente sano, a la paz. Esta va desde el artículo 1 hasta el 102. Yo tuve una experiencia con los indígenas que fue traducir la Constitución a lenguas indígenas. Y con la comunidad Wayuu, que es una comunidad brava de la Alta Guajira, muy conocida por traquetear siempre, por intercambiar cosas. La palabra traquetear viene de trocar, después se confundió con el traqueteo de las ametralladoras, que inicialmente era trocar. Esa a mí me tocó traducirla con ellos. Era, la experiencia era, ellos se reunían, uno iba con un traductor y un abogado de ellos y les decía, nosotros tenemos una constitución. El traductor decía, y ellos ahí decían, y uno decía, ¿qué están diciendo? Y ellos le devolvían. El artículo 11 para nuestra constitución, para vergüenza nuestra constitución dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa vaina. Que en una constitución de un país diga eso. Eso es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Uno dice, no, pero los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Sabe qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Listo. Con ese artículo, con ese, que nos aprendamos, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. La tercera parte, en la parte orgánica, se establece la organización en sí del Estado, su sistema de gobierno, su régimen político, su división territorial, la nacionalidad, la distribución de las ramas del poder público y a nivel general todas las normas que rigen un Estado, y determina cómo debe organizarse este y ejercer su poder soberano. Este segmento de la Constitución está comprendido entre el artículo 113 y el 373. Sin duda, uno de los mayores logros de la Asamblea Nacional Constituyente y como innovación para la nación fue la figura de la tutela y la creación de instituciones como la Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional. Pero hubo grandes cambios como la libertad de culto, los derechos fundamentales, la democracia participativa, la descentralización y la elección popular de los gobernadores. De ahí, de esa constituyente, lo principal fue la Fiscalía, la tutela y la Corte Constitucional, la independencia del Banco de la República, la elección popular de gobernador. El principal cambio fue en la justicia y en los derechos consagrados en la Constitución. Colombia pasó a tener una Constitución que está basada en el respeto a los derechos de los ciudadanos y no simplemente en la defensa del orden jurídico. Y desde luego el principal aporte es la tutela, que le ha dado acceso a millones de colombianos, hasta el más humilde de los colombianos puede presentar una tutela.
en un país que tiene una historia, una tradición de violencia tan grande, ser capaces de llegar a la protección de los derechos de esa manera, pues fue lo que, digamos, el principal aporte que hizo la Constitución del 91. Pero eso es, el país es eso, es una mezcla de todo, y por eso esto tiene tantos artículos, y por eso hay errores graves, esto tiene errores graves. Que la justicia sea nombrada por el Congreso es un error grave, porque es, tú me nombras, yo te elijo, los dos nos callamos. Entonces me parece, eso sí es grave. De Asamblea Constituyente. El movimiento promocionó la séptima papeleta para las elecciones legislativas de 1991, la cual consistía en introducir una papeleta adicional durante los comicios para que los colombianos votaran si estaban de acuerdo en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que promulgara una nueva constitución política. Una asamblea o convención constituyente es una reunión nacional de representantes populares que asumen el objetivo específico de dictar las reglas que, en el futuro, regirán la relación entre gobernantes, gobernados, el funcionamiento, distribución del poder y fundamento de su sistema político y social. Yo digo 1, 2 y 3. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. ¡Viva Colombia! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Cesa el fuego! ¡Cesa el fuego! ¡Cesa el fuego! Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel. Para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada.